Estas emociones en la niñez son muy importantes, ¿no? Saber manejarlas, ayudarles a decir por qué estás sintiendo esto, o, o en este caso explicarle, ¿no? La emoción que estás sintiendo en ese momento. Están pasando una emoción, pongámosle, de la ira, ¿no es cierto? Podemos decir una técnica de respiración, de relajación, ¿no? En algún momento les ha pasado, llegan a decir, no sé, estás exagerando, ¿no? Y en realidad no, hay que validar las emociones que estás sintiendo en ese momento, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos de Relajados a tu Manera? Nos encontramos nuevamente como cada semana aquí en el Centro Psicológico y Psicoterapéutico Libérate para hablar acerca de temas que nos ayudan. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante. Todos sentimos desde pequeño que las emociones están con nosotros, pero ¿sabemos cómo realmente nos afectan? Hoy vamos a hablar acerca de cómo influyen las emociones en los niños y en los adolescentes. Nos encontramos con el psicólogo Diego, mucho gusto. Y empezamos explicando un poco el tema. ¿Qué son las emociones? Muy bien. Cuando hablamos de emociones nos referimos, como quien dice, a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé si vieron la película de Intensamente, ¿no? En el cual nos enseñaban de una manera muy divertida, ¿no? Las emociones, ¿no? En la película número 1, por ejemplo, ¿no? Nos mostraban las emociones de la tristeza, de la alegría, Temor. del enojo, temor también estaba ahí. Y desagrado. Desagrado también, ¿no es cierto? Son en este caso una de las emociones principales. Estas emociones en la niñez son muy importantes, ¿no? Saber manejarlas. En este caso nosotros tal vez como psicólogos o también en el rol de padres, ¿no es cierto? Estamos ahí para poder, en este caso, guiar, ¿no es cierto?, a los pequeños a poder identificar estas emociones, poder manejar estas emociones. ¿Por qué es importante entender nuestras emociones? Ya, cuando somos pequeños o cuando son niños en este caso, pongamos un ejemplo, ¿no? Tal vez un niño se pone a hacer una rabieta, no está sintiendo ese enojo, tal vez quizás tristeza, está llorando, ¿no es cierto? Es su manera en este caso, ¿no?, del menor de expresar esas emociones. Pero ¿qué pasa? Es que este niño tal vez o este menor no sabe en este caso manejar esta emoción. Por eso es que muchas veces tal vez cuando están enojados empiezan a hacer su rabieta, empiezan a lanzar cosas, se tiran al piso, ¿no es cierto? Ahí es donde en este caso no entra tal vez el rol, en este caso no de los padres, ¿no? A orientarles, ¿no? En este caso a saber manejar esas emociones. O en este caso ayudarle a identificar esta emoción, ¿no? Pero en este caso ayudarles a decir por qué estás sintiendo esto, o en este caso explicarle, ¿no?, la emoción que está sintiendo en ese momento. Porque está bien sentir, por ejemplo, enojo en algunos momentos. Sí, exacto. Estas emociones, como quien dice, no son malas, ¿no? Todas las emociones son, en este caso, no son necesarias, son parte de nosotros. Lo importante es tal vez saber, en este caso, manejarlas Desde pequeño. Desde pequeños, exacto. Y en este caso el rol de los padres es muy importante, ¿no? En este caso aprender o ayudarlos a manejar estas emociones, ¿no? ¿Y cuáles son las emociones que sienten más intensos los niños pequeños? Ya, bueno, las emociones más intensas que llegan a sentir vendría a ser tal vez, ¿no?, la tristeza, el enojo, ¿no? Ahí está también la alegría, ¿no es cierto? Estas emociones que se manifiestan, ¿no es cierto?, desde muy temprana edad, ¿no? Son las emociones, como quien dice, no primarias, tal vez. Bueno, estas son una de las que más en este caso no llegan a mostrar los pequeños. ¿Y cuando los niños crecen? Ya, en este caso cuando los niños ya pasan a la etapa, pongámosle, de la adolescencia, es una etapa donde ya las emociones se desarrollan, ¿no es cierto? No solamente en el ámbito psicológico, también en el ámbito tal vez físico, ¿no es cierto? Ahí también entra en este caso la película de Intensamente 2, ¿no es cierto?, donde ya nos muestran muchas más emociones. Y entra la emoción de la ansiedad, ¿no es cierto?, del aburrimiento, creo que por ahí también vi. Exactamente, esa emoción. La vergüenza también. La vergüenza también está ahí, ¿no?, dentro de estas emociones. Sí. Estas emociones, en este caso, no hemos visto que desde la niñez ya, como quien dice, no se van desarrollando.
Esta etapa de la adolescencia es como quien dice, ¿no? Como las olas del mar, ¿no? Puede ser que en una etapa, como dicen, ¿no? Estamos ahí constantemente en movimiento. Las emociones de igual manera, ¿no? Es como quienes están un pico Altas y bajas. Altas y bajas, por así decirlo. Exactamente así. Por eso viene el rol muy importante, ¿no? En este caso, ¿no? De los padres, ¿no? Desde que son pequeñitos, a ayudarlos, ¿no? En este caso, orientarlos, guiarlos a saber manejar estas emociones. Y yo escuchaba de una metáfora, ¿no? En este caso, que los niños son como, o pongámosle que cuando aprenden a colorear, ¿no es cierto? Para algunos les es fácil colorear y para algunos tal vez no. Ahí es donde necesitan la ayuda tal vez de un adulto, ¿no? Que les enseñe de igual manera las emociones. Para algunos tal vez niños es fácil poder manejar estas emociones y para otros tal vez es un poco complicado, ¿no? Ahí es donde entra este caso el rol de los padres o los profesionales de la salud mental. Haciendo un contraste con la película Intensamente, ¿la ansiedad se considera una emoción? Exacto, sí, es una emoción. Bueno, hablamos mucho de la ansiedad, ¿no es cierto? Es así como claro. tal vez un trastorno, ¿no es cierto? Que nos llega a afectar. Bueno, en este caso la ansiedad sí es una emoción, se considera una emoción porque es parte de nosotros, ¿no? No es una emoción mala, por así decirlo, es parte de nosotros, como quien dice, ¿no? La emoción de la ansiedad es como un mecanismo que nosotros tenemos ante cualquier situación, tal vez de miedo, que vayamos a enfrentar algo, como anteriormente hablábamos en los capítulos de, qué sé yo, una entrevista de trabajo, un duelo también podría ser en este caso, ¿no? Muchas, cada uno tiene distintas maneras en este caso, ¿no? De poder gestionar estas emociones, ¿no? ¿Cuándo llega a afectarnos en este caso la ansiedad? Cuando nosotros ya no podemos gestionarla, cuando ya llega a afectar nuestra vida laboral, familiar, ¿no es cierto? Como hablábamos en anteriores capítulos, ahí es como podría decir, ¿no? Ya necesitaríamos la ayuda tal vez de un especialista, ¿no? Para poder manejar en este caso, ¿no? La ansiedad. Como se ve en la película, ¿no? Cuando la ansiedad toma el control. Exactamente, ¿no? Ahí se puede observar, ¿no? En la película, ¿no? Como Riley, ¿no? El personaje de sufre un ataque de ansiedad, ¿no? En ese momento, ¿no es cierto? ¿Cómo ayudamos a los chicos, a los niños y a los adolescentes a manejar mejor sus emociones? Ya, muy bien, en este caso, como decíamos, muy importante en este caso, ¿no? El rol de los padres, ¿no? Saberlos, en este caso, orientarlos desde que son muy pequeñitos, ¿no? Decirles, tal vez estás sintiendo esta emoción, ayudarles a identificar la emoción que están sintiendo en ese momento, ¿no? ¿Por qué están sintiendo esta emoción? O también en este caso enseñarles tal vez técnicas de que están pasando una emoción, pongámosle, de la ira, ¿no es cierto? Podemos decir una técnica de respiración, de relajación, ¿no? O incluso, ¿no? Tal vez reemplazarlo con una actividad tal vez que le gusta realizar a los niños, ¿no? Para que tal vez no pueda controlar esa emoción del enojo, de la ira, de la tristeza. No tratar tal vez de juzgarlos, como quien dice, ¿no? Pongámosle, tal vez está sintiendo la emoción de la tristeza, ¿no? Muchas veces, no sé si en algún momento les ha pasado, llegan a decir, no sé, estás exagerando, ¿no? Y en realidad no, hay que validar las emociones que está sintiendo en ese momento, ¿no? Tratar de ayudarlo en este caso, ¿no? De que él mismo, en este caso, pueda entender la emoción que está sintiendo y por qué lo está sintiendo, ¿no? Y de alguna manera sí podemos ayudar, ¿no? A poder gestionar estas emociones, ¿no? Cuando son niños, en la adolescencia también lleva a tener esas herramientas, ¿no es cierto? Para que ya les sea más fácil, ¿no? Poder gestionar esas emociones, ¿no? Como la ansiedad también dentro de ellas. Y cuando uno pasa a la adultez, ¿qué emociones cambian en su interior? Cuando ya estamos en la adultez, ¿no? Las emociones están ahí, no es que pongámosle cambian o puede ser que estén con mayor intensidad, no. En este caso ya vendría a ser más cómo gestionamos estas emociones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La ansiedad, ¿no es cierto? Si nosotros tal vez no hemos aprendido, ¿no? Tal vez desde niños, adolescentes, a poder gestionar esta emoción, poder manejarla, ¿no? De adultos ya, como quien se nos va a afectar, ¿no? En el ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? En el trabajo nos puede causar ansiedad, alguna exposición, algún trabajo, ¿no? Una entrevista laboral, tal vez, ¿no es cierto? Ahí es cuando ya esa emoción tal vez no la podemos controlar como piensan en ese momento, no tenemos las herramientas, ¿no es cierto?, para poder manejar esta emoción. Y ahí es cuando ya llega en este caso a afectarnos ahí. ¿Y qué herramientas nos podrías brindar o recomendar para manejar mejor algunas emociones? Ya, una de ellas es, por ejemplo, ¿no? Primero tenemos que validar la emoción que estamos sintiendo. Estoy sintiendo tristeza, sí. ¿Por qué estoy sintiendo esto? Estoy sintiendo alegría, enojo, ¿no? En este caso, validar la emoción que estoy llegando a sentir en ese momento. Generalmente las emociones que tal vez nos llegan a afectar es mucho, en este caso la tristeza, la ansiedad, ¿no es cierto?, el enojo, ¿no es cierto?,
Para cada una de ellas hay, en este caso, distintas técnicas, o en este caso, no todos para todos va a ser por igual, ¿no es cierto? Una de ellas podría ser, o que mucho se usa, en este caso es la respiración 4x4, no sé si lo han escuchado por ahí, o yo, por ejemplo, ¿no? Si al momento tal vez de enseñar esta técnica, yo les pregunto, ¿no? Siempre, ¿no? Tal vez a los jóvenes, adultos, si en algún momento, tal vez en educación física, ¿no es cierto?, nos han enseñado a respirar, ¿no es cierto? Y me dicen, no, sí, ¿no? Respiramos por la nariz, ¿no? Mantenemos el aire y exhalamos por la boca, ¿no es cierto? Es de la misma manera, solo que en este caso, al momento de realizar esa técnica de la respiración, la llamamos 4x4, porque lo tenemos que, en este caso, ¿no? Hacerlo 4 veces por 4 segundos, ¿no? Como quien dice, no, exhalo el aire, lo mantengo 4 veces y lo exhalo, y así sucesivamente, ¿no? 4x4. Esta es una de las técnicas en este caso que más se usa tal vez para poder regular, ¿no? Como dicen, ¿no? El enojo, la ira, la tristeza. También escuché acerca de llevar como un diario de emociones. También un diario de emociones nos puede ayudar mucho. Es una técnica también que nosotros manejamos mucho, ¿no? Es para el día a día, como quien dice, ¿no? Cuando no estamos en sesión podemos trabajar, ¿no? El diario de emociones. Como una tareita, ¿no es cierto? Es que nosotros dejamos ahí, ¿no? Para la próxima sesión ya podemos trabajar con esta técnica ya más, como quien dice, ¿no? Como no estamos en sesión de diarios, como quien dice, ¿no? Del día a día, este diario de emociones nos ayuda en este caso, ¿no? ¿En qué consiste el diario de emociones? Ya, el diario de emociones consiste en escribir, como quien dice, en un diario. ¿Qué hacemos en un diario? Nosotros todos los días anotamos, como quien dice, ¿no? El acontecimiento, Lo que nos ha pasado. Lo que nos ha pasado, exactamente, ¿no? De igual manera, este diario de emociones, pero en este diario de emociones, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Diario de emociones. En ese diario vamos a escribir las emociones que hemos llegado a sentir, ¿no? En el día a día, y así sucesivamente, ¿no? Ya vemos, en este caso lo podemos hacer al final del día, en este caso, ¿no? Escribiendo todo lo que hemos sentido, ¿no? Detallándolo en este caso, ¿no? Que nos va a ayudar mucho, ¿sí? En cada día, de alguna manera también nos ayuda a sacar eso que tenemos, esa emoción en ese momento, tal vez. A desahogarnos un poco, ¿no es cierto? Y con todo este diario ya lo trabajamos como que no más a fondo, ¿no? Durante la sesión terapéutica, en caso sea necesario, ¿no? O también lo podemos usar solamente para tal vez escribir, ¿no? Desahogarnos, como decía, ¿no es cierto? Nos va a ayudar mucho también. Sí, teníamos como punto principal la niñez y la adolescencia. Esas son las etapas, por decir, más cruciales en el desarrollo de las emociones. Así es, estas son las etapas más cruciales en el cual nosotros, tal vez como profesionales de la salud mental o como padres de familia, en este caso es muy importante, ¿no? Ayudarle en este caso al niño, al adolescente, ¿no? En este caso a validar las emociones, a enseñarles, ¿no? A cómo poder manejar estas emociones, ¿no? Para que más adelante se les sea más fácil, por así decirlo, ¿no? Poder gestionar estas emociones. ¿Y a qué conclusiones finales podríamos llegar con respecto a este tema que estaba muy interesante? Muy bien. Tal vez si en algún momento o tal vez pongámosle los adolescentes, los pequeños estén pasando por un momento, pongámosle de estas emociones, ¿no? Que ellos hay que tratar de saber entender, ¿no? Porque ellos recién están aprendiendo a poder controlar estas emociones. Como decíamos, ¿no? La alegría, la tristeza, el enojo, ¿no es cierto? Todas esas emociones. Validar esas emociones, no o tratar de tal vez criticarles, ¿no es cierto? Decirles, no, estás exagerando, ¿no? No, en este caso hay que validar las emociones, ayudarlo en este caso, ¿no? A poder entender por qué está pasando esto, ¿no? Y siempre, ¿no? El apoyo en este caso, ¿no? De la familia, en este caso, en el caso de que sean menores de edad. De igual manera ya le estás brindando una herramienta tal vez, ¿no? De más adelante como adolescente se pueda desenvolver mucho mejor, ¿no? En este caso, a poder gestionar sus emociones. Y si no es posible la ayuda familiar, siempre están los psicólogos. Exacto, ¿no? Y ya en este caso, si en casa tal vez no vemos esa ayuda, ¿no? Podemos en este caso acudir a un profesional de salud mental. De igual manera nosotros aquí estamos para brindarte, ¿no? Las herramientas, ¿no? En este caso, ¿no? Trabajar con el menor, de igual manera, ¿no? A los padres, ¿no? Orientarles tal vez cómo podrían trabajar tal vez en casita, ¿no? Para que puedan ayudarle en este caso, ¿no? Al niño tal vez a gestionar mejor sus emociones. Y bueno, amigos de Relajados, eso fue todo por el episodio de hoy. Ya saben, nos encontramos en el Centro Psicológico y Psicoterapéutico Libérate. Nuestros amigos de acá están dispuestos a ayudarnos en cualquier consulta, asesoría que nosotros necesitemos. Estamos ubicados en el Jirón Loreto número 273, Galerías del Carmen, segundo piso. Eso fue todo por el episodio de hoy. Denle like, compartan y hasta la próxima. Hasta la próxima.